¿Qué opinas si yo te digo que en esta vida has encarnado para recordar tu divinidad, para recordar tu poder creador y manifestar tu propia realidad? Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Y este tema me surge a raíz de una frase que yo leí en El Camino de la Maestría, que son unas canalizaciones del Maestro Jesús, que decía lo siguiente: tienes que aprender a vivir en este mundo sin ser de este mundo. Y yo cuando leí esta frase me pareció súper importante y súper profunda y empecé como a analizarla y a profundizar en ella. Y por supuesto, cuando tú empiezas a indagar en algo, la información empieza a llegarte de muchas fuentes, ¿no? Vivir en este mundo, ya eso no lo podemos descartar. Estamos aquí, estamos viviendo una experiencia terrenal, estamos en estos cuerpos humanos, pero cuando Él nos dice sin ser de este mundo, Él ahí en esta frase nos está confirmando que nosotros somos seres divinos, que nosotros no somos estos cuerpos físicos, que somos estos seres espirituales, esta energía mucho más allá del cuerpo. Lo último que se arma, y yo lo he dicho en varios videos, lo último que se forma es la materia, el cuerpo físico. Venimos de lo más sutil hasta lo más denso. Entonces, cuando Él nos dice en esta frase, sin ser de este mundo, Él nos está reconfirmando nuestra verdad, nuestro estado divino, lo que realmente somos. Y es como que nos sigue diciendo: dejen de estar tan conectados con su humanidad, con su corporalidad, y aprendan a conectar más con su ser, con su espíritu, con su energía, con su poder. Es esa transición que tenemos que hacer, o no una transición, esa unión que tenemos que hacer entre lo divino y lo humano para poder entonces vivir en este mundo sin ser de este mundo. Y hay una frase bíblica que se escucha mucho que dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios está fuera de nosotros? No, que nosotros tenemos a Dios adentro, que somos parte de ese Dios, de esa energía universal. Somos creadores, como es Dios. Si nosotros vemos el océano y extraemos una gotita de ese océano, ¿quiere decir que esa gota pierde las propiedades del océano? No, simplemente que está en ese momento separada hasta que la volvamos a colocar en el océano. Nosotros tenemos esa misma composición de Dios, tenemos esa divinidad dentro de nosotros, no fuera de nosotros, que es uno de los principales paradigmas o mitos que tenemos que aprender a romper y a descartar de nuestra vida para poder volver a conectar con nuestra divinidad. Ahora, ¿por qué no lo recordamos? Aquí hay muchas formas de mirarlo. Primero, porque hemos estado acostumbrados por milenios a vivir de una cierta forma, siguiendo normas, siguiendo patrones, siguiendo mitos, siguiendo creencias, estructuras, que de alguna y otra forma, desde que yo soy niño, me dicen: tú no puedes, esto no es posible, tú no eres así, eso no es cierto. Los niños cuando nacen, tienen toda esa capacidad, esa divinidad intacta. Por eso es que muchas veces vemos niños que tienen amigos invisibles, entre comillas, que pueden conversar con otros seres, que tienen sueños muy lúcidos. Pero ¿qué hacemos nosotros los adultos? Eso no existe, es tu imaginación, tú no puedes crear eso, vamos a llevarte al médico porque algo está mal. Y en épocas anteriores era mucho más fuerte, inclusive lo consideraban como enfermedades, llevaban a estas personas, inclusive ya en las adolescencias, que tenían estos contactos o estas capacidades, a psiquiátricos, los encerraban, los electrocutaban, era una situación bastante fuerte. Entonces, no es que no recordemos, sino es que la misma sociedad, la misma dinámica del planeta, de nuestra humanidad, hace que nosotros bloqueemos esa información en nuestros primeros años de vida, porque es como que no se permite o no es lo normal, no es la norma. Entonces se bloquea toda esa información. Muchas veces también en esta parte de no recordar se habla de lo que es el velo que se nos coloca a nosotros para poder experimentar las cosas que tenemos que experimentar, aprender las cosas que tenemos que aprender. Pero en este punto de lo que estamos hablando de nuestra divinidad,
es algo que ahorita en esta época es indispensable, es imprescindible que empecemos a recordar y empecemos a reconectar con esa información. Es reconocer lo que realmente somos. Ahora, ¿cuál es el proceso que tendríamos que hacer para volver a conectar con esa divinidad que hay en nosotros? Cuando ellos empezaron a darme esta información, ellos me lo hacían ver como el infinito, ¿ok? Me dibujaban esta figura del infinito donde la parte superior era la parte espiritual, esta conexión con la divinidad, con el yo superior, y la parte de abajo del infinito viene siendo la parte material, esta parte ya densa, esta parte de la tercera dimensión. ¿Qué pasa? En el infinito tenemos un punto central donde se unen estas dos energías, la terrenal y la divina. ¿Qué pasa en ese punto? En ese punto se encuentran, desde lo que ellos me decían, se encuentra el alma, ¿ok? Y se encuentran todas estas historias, todos estos bloqueos, todos estos dolores, todas estas experiencias no sanadas que me impiden que el flujo de energía entre lo divino y lo material se realice de manera fluida y sin trabas. ¿Dónde está entonces cuál es el proceso? Empezar a desbloquear ese punto central, y es lo que podríamos llamar ese viaje interior al alma o el viaje interior, que muchas personas lo han explicado de manera maravillosa. Uno de ellos es Joseph Campbell, donde en el viaje del héroe presenta todos estos pasos donde se da este viaje al interior. Ese viaje que presenta Campbell es este punto de ese infinito que te ayuda a desbloquear todo lo que hay allí para poder hacer esta conexión con nuestra parte divina. En estos días también vi un seminario de José Luis París donde él lo maneja como los 11 pasos de la magia, y estas dos personas han estudiado todas las iniciaciones, todas las culturas, desde la Inca, la de Cristo, Buda, hicieron todo un estudio de todas las formas como estas culturas antiguas iban haciendo este trabajo de proceso interior, ese proceso interior, y entonces sacan a la luz este proceso de cómo limpiar esto que está allí, de cuál es ese viaje que está allí para tú conectar con tu divinidad y poder entonces manifestar en esta experiencia física tu propia realidad como un ser creador, como un ser divino. Es como que dejamos actuar a Dios a través de nosotros. Entra toda esa energía universal, pasa a nuestro espíritu y fluye sin obstáculos a través de nuestra alma para entonces nosotros materializar de una manera de que esté en coherencia con el amor, con la paz, con toda esta parte que siempre el Maestro Jesús nos dice que tenemos que crear. Porque podemos manifestar desde cualquier energía, ¿ok? La idea es que empecemos a manifestar desde la energía del amor. ¿Y cómo lo trabajo yo particularmente? En mi caso, yo lo he trabajado a través de la maestría del alma, así yo llamo a mi certificación, que son también 7 pasos donde vamos trabajando desde ese conocimiento de lo que somos en nuestra actualidad. Pasamos por todo un proceso de sanación con diferentes formas y técnicas para liberar ese bloqueo de allí, para finalmente poder aprender cómo hacer este proceso de manifestación a través de nuestra conexión con la divinidad. Ahora, ¿por qué si esta información es tan antigua y la han manejado grandes culturas y está a nuestra disposición y la han escrito muchas personas, por qué se nos hace tan complejo completar o inclusive iniciar este viaje del héroe? Y aquí nos encontramos con lo que José Luis París denomina los 4 paradigmas, que son la economía, la religión, la ciencia y la política. Estas 4 estructuras, por tradición de milenios, han creado mitos, han creado paradigmas que de alguna u otra forma limitan y cierran nuestras posibilidades para el acceso. Nos hacen tener creencias desde muy pequeños de que tú no puedes, de que Dios es alguien afuera, de que te van a castigar si conectas con la divinidad. Si hablas de ángeles, ahorita ya es un tema mucho más aceptado, pero anteriormente eso era blasfemia. Y nos venden patrones, nos venden mitos, nos venden creencias que impiden que nosotros conectemos con nuestra realidad. Y son creencias que están tan arraigadas en esta historia, en este mundo, que muchas veces es difícil
superarlas, difícil atravesarlas para poder entonces vivir realmente en conexión con nuestra divinidad. Entonces, por ejemplo, la economía te dice, mira, ahorita en esta época estamos en recesión, no puedes tener dinero. Y te lo suman y te lo siembran en tu mente, entonces te crean esa barrera que impiden tu divinidad, cuando realmente tu divinidad es abundancia perfecta. ¿Ok? Vemos más o menos los ejemplos. Entonces ahí están estos 4 pilares que tenemos que aprender a traspasar, romper eso para que nosotros podamos lograr realizar ese viaje del héroe, tener el aprendizaje que tenemos que tener y poder entonces conectar con nuestra realidad, crear nuestra propia realidad. Y hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo perfecto, que es el de Joe Dispenza. Cuando él cuenta su historia, él dice que tuvo un accidente de ciclismo, que su columna quedó como tipo acordeón, para hacerlo corto. Los médicos le dijeron, solo la única posibilidad es operarte, que quedes con dolores para el resto de tu vida y no hay otra manera. Esa fue lo que le dice la ciencia, ¿ok? Él decidió pasar por encima de esos paradigmas, pasar por encima de esas creencias que esta ciencia, en este caso uno de estos 4 pilares, le estaba diciendo. Y él dice, no me opero, tiene que existir otra forma. Y empezó a buscar y consiguió una forma para trabajar a través de la biología, a través de el entendimiento del poder mental, de esta conexión con su divinidad y por supuesto de terapias, a hacer su tratamiento más holístico, más espiritual, más energético, más biológico, más escuchando a su propio cuerpo, que logró sin operación volver a caminar, algo que la ciencia decía que eso era algo imposible. Él de ahí empezó a hacer grandes estudios con respecto a esto, tiene sus propios programas espectaculares y él tiene 3 pautas o 3 pasos que nos dan más o menos también esta visión de cómo podemos hacer para saltar estos bloqueos que nos ponen estos paradigmas. Él dice, hay que superar el cuerpo, no estar creyendo que el cuerpo es limitado, que la biología, nosotros podemos modificar a través del pensamiento y la palabra podemos modificar nuestra biología. Tenemos que superar el entorno, y este entorno hablamos de estos 4 paradigmas: economía, política, ciencia, religión, y tenemos que superar el tiempo, entender que tenemos que vivir en el momento presente porque es el único momento que realmente existe. ¿Por qué tan pocas personas en comparación con la cantidad que hay en el mundo se han atrevido o se han adentrado a este universo? Precisamente porque superar el cuerpo, como lo dice Joe Dispenza, superar el entorno y superar el tiempo, se necesita disciplina, constancia, concentración, fortaleza interior, este viaje interior que te va a llevar por una cantidad de movimientos, porque vas a tener que empezar a soltar, a perdonar, a agradecer, a conocer historias para poder sanarlas. Vas a tener que vivir ese viaje en ti y eso genera emociones, genera movimiento. Pero yo siento que depende de la forma como nosotros nos adentremos a este viaje. Él puede ser mucho más tortuoso o puede ser mucho más llevadero. La idea es que sea mucho más llevadero cuando tienes las herramientas y conoces las formas de hacer este proceso de una manera mucho más sutil y no tan atropellada. La idea es que cada vez más personas nos unamos a este movimiento. Atrévete a hacer tu viaje interior, atrévete a sanar, atrévete a limpiar ese centro de ese infinito para que la energía divina empiece a fluir de manera maravillosa a través de ti, para que tú tengas el poder de construir tu propia realidad.